Hola querido, nuevamente estamos aquí para dar continuidad al estudio de la palabra de Dios, el curso bíblico La Fe de Jesús. Hoy estudiaremos sobre las normas cristianas. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. La primera pregunta es, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 y 20. Abre tu Biblia conmigo. Dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y ya no sois vuestros? Porque sabéis, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos entonces que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere habitar en nosotros. Por esto, Dios nos invita a vivir en los principios que Él estará compartiendo con nosotros hoy a través de este estudio. ¿En qué dos aspectos de nuestra salud se interesa Dios? 3 Juan, versículo 2, dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios entonces desea que usted prospere físicamente y espiritualmente. Este versículo comienza con una palabra muy linda. Dios te llama amado. Dios te ama. Amado, amada, hijo o hija de Dios. Dios por esto quiere que usted viva estos principios cada día, en cada momento. Así que, ¿cuál es el principio básico de nuestra alimentación? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice así: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que debemos hacer todas las cosas, tanto lo que hacemos durante el día, como también en lo que ponemos en nuestro plato, en nuestra mesa. Debemos honrar a Dios. Así que el principio básico de la alimentación es hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, Dios habla acerca de alimentos que son inconvenientes y alimentos que son convenientes. Entonces, ¿qué alimentos Dios dice que son permitidos para comer y alimentos que no son permitidos por Él? Porque sabemos que Dios, cuando no permite algo, es porque Dios quiere cuidarnos de los efectos, de las consecuencias de comer estas cosas. Mira, usted puede leer Levíticos capítulo 11, del 3 al 20. Yo voy a leer algunos de estos versículos solo para explicar el principio que está aquí. En el versículo 3 dice así: De entre los animales, todo el que tiene pezuña hundida y romía, este comeréis. O sea, el animal que tiene pezuña hundida y romea, esto usted puede comer. Por ejemplo, el buey, ¿verdad? El cordero, ellos tienen pezuña hundida y romea. Ahora, el puerco, él no tiene pezuña hundida, ¿verdad? Así que Dios dice que no debemos comer, porque la palabra que Dios usa aquí es inmundo, es un alimento inmundo. Ahora, de los animales que viven en las aguas, ¿qué es lo que dice allí Levíticos capítulo 11? Vamos a ver en el versículo 9 en adelante. Dice así: Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, en las aguas del mar, en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, en el mar, en los ríos, de todo lo que se mueve, en toda la cosa viviente que están
sobre las aguas, los tendréis por abominación. De su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Así que vemos que las carnes inconvenientes son todas las carnes inmundas que dice allí el libro de Levíticos, capítulo 11, del versículo 3 al versículo 20. Ahora, hay principios de salud, por ejemplo, con respecto a lo que debemos beber. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? Vamos a ver, Proverbios capítulo 20, versículo 1, dice así: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por aquellos hierra no es sabio. Así que la persona que se emborracha, ella entonces queda con el problema que está alborotado, no consigue discernir. Ahora usted imagina, si en la ley del tránsito dice, si vas a conducir no beba, ¿cómo puede una persona conducir una familia si se emborracha? Nosotros vemos entonces el caos que trae el alcohol en la vida, no tan solo en la salud, pero también en la vida familiar, en el trabajo. Dios desea protegerte de todo esto. Otra invitación que nos hace Dios, y la pregunta es, ¿por qué no nos conviene utilizar tabaco, café y otras drogas? 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Por qué no nos conviene usar tabaco? Porque nosotros somos santos, en el sentido de que Dios desea que nosotros seamos obedientes a su voluntad. Si Dios deseara que nosotros fuéramos fumadores, nos hubiera hecho con una chimenea en la cabeza, ¿verdad? Pero no fue así. Así que, queridos, Dios sabe que todo esto destruye el templo de Dios, y Dios quiere que nosotros podamos permitir que Él viva en nuestro corazón. ¿Cómo deben ser entonces el arreglo personal de las damas, de los varones? 1 Timoteo capítulo 2, versos 10 y 11, dice así: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinado ostentoso, con oro, con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Así que nuestras vestiduras deben ser nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, ¿verdad? No estas cosas que traen ostentación. Debemos vestirnos con decoro, con modestia, delante de Dios y en la iglesia. Ahora, ¿por qué tampoco asistimos a espectáculos inconvenientes? 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así que, queridos, nosotros no asistimos a espectáculos inconvenientes, porque debemos seguir el ejemplo, las pisadas de Jesús. La Biblia dice que debemos cuidar las avenidas del alma, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Por esto, la Biblia dice también que somos transformados de acuerdo a aquello que contemplemos. Así que contemplemos a Jesús y así vamos a reflejar su amor, su paz a las demás personas. ¿Qué debo hacer? Primero, buscar vivir una vida cristiana perfecta. San Mateo 5, 48 dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está
en los cielos es perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Ser perfecto no es no equivocarse. Ser perfecto es cada día buscar tener relacionamiento con Cristo y caminar con Él, viviendo en su voluntad. Ahora, la segunda cosa que debo hacer es seguir en todo el ejemplo de Jesús. Y esto está en 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice así: el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Así que si permanecemos en Jesús, debemos seguir sus pasos, caminar como Él anduvo. Pues quiero hacerte una invitación en esta hora. Cuando un padre, él te explica: hijo, no hagas esto, no haga aquello otro, muchas veces el padre está preocupado en protegerte. No es que Él es rudo o Él es cruel. Cuando Dios te dice lo que debes o no debes comer, lo que debes o no debes hacer, lo que debes o no debes vestir, es porque Él te ama y quiere protegerte del enemigo. Así que, ¿aceptas tú esta invitación de obedecer a Dios y a estos principios que hemos estudiado hoy? Pues permíteme orar contigo. Santo y poderoso Dios, gracias por tu amor, como un Padre que ama incondicionalmente a cada uno de nosotros. Nos invitas a vivir en estas normas, para que así, Señor, podamos ser también representantes de ti en esta tierra. Tú nos llamas a ser como pequeños Cristos, pequeños embajadores de tu reino. Gracias, Señor, por esto. Gracias por las decisiones que hemos tomado hoy. Por Jesús. Amén. Ahora te invito a que esté con nosotros para que estudie la próxima lección, la lección 17, que habla acerca del bautismo. Dios te bendiga.